Hola, ¿cómo les va? La idea de ahora es tratar de grabar un video explicando cómo utilizar la metodología de Test Driven Development o TDD de ahora en adelante con GeneXus. Es algo que he estado haciendo en los últimos días y me ha resultado una técnica bastante interesante como para diseñar programas. Eh, También es algo que, según lo que leo en los últimos libros de ingeniería de software, es una técnica que es probada como para lograr buenos resultados, o sea que los programas que se logran son de buena calidad, así que creo que vale la pena probarlo. Voy a hacer un ejemplo bastante sencillo como para que sea un video corto y no tengamos que estar haciéndolo demasiado largo, pero creo que se puede generalizar a casos un poco más complejos. Sepan disculpar si el video no sale bien, porque es la primera vez que grabo de esta forma, así que, bueno, si tiene algún problema, después veremos cómo se puede mejorar para la próxima. El ejemplo que quiero mostrarles es, tengo una transacción que es la transacción de países, que tiene una estructura muy sencilla, un country code y country name. Esta transacción tiene un data provider asociado que lo que hace es le carga 5 países digamos, cada vez que reorganiza o una cosa por el estilo, para tener datos de prueba, nada más que para eso. ¿Sí? Y lo que me estoy fijando como objetivo de esta primera prueba sería hacer, dada la tabla de países, con los países ya cargados, hacer un objeto que devuelva la lista de países, pero que las devuelva paginados, digamos, por lote. Un planteo un poquitito más formal de lo que sería este objeto que estamos buscando sería poder devolver un conjunto de países de un tamaño dado, en este caso sería page size, el tamaño dado, y poder avanzar página a página, o sea que tener también un parámetro de page number, o sea en qué página estoy parado en cada momento. ¿Sí? Esto van a ser, el parámetro va a ser de numérico de 8 y el page number también va a ser numérico de 8. Y lo que voy a estar devolviendo sería una colección de países, ¿sí? Un country collection. Este sería el planteo más o menos formal y lo que digo es acá tenemos hasta 5 países más cargados. Bueno, ¿en qué consiste la metodología de TDD? Sería eh, siempre parte de tener un test que falle, ¿sí? Un test que esté rojo, digamos, esto es lo que la parte, se empieza siempre por esta parte de aquí. ¿Y qué significa un test que falle? O sea, los test unitarios que se hacen en este caso serían requerimientos que aún el sistema no cumple o el programa que estoy diseñando no cumple. ¿Sí? Entonces, al tener un requerimiento que no lo puedo cumplir, digamos, me preocupo en programar ese requerimiento y eso lo hago haciendo los cambios necesarios como para pasar ese test. ¿Sí? O sea, primero escribo un test que falla, luego hago los cambios necesarios como para lograr que el test pase, ¿sí? No corrigiendo el test, sino corrigiendo el programa que tengo que hacer. Y una vez que termino, paso a la etapa de refactoring, que es donde hago todos los ajustes necesarios, tanto en los tests como en el programa que estoy diseñando, para lograr que sea código de buena calidad, o sea, que sea fácil de entender, fácil de mantener y demás. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los test también son software, ¿no? O sea que tienen que ser programas lo suficientemente sencillos como para que no haya dudas de su funcionamiento o que haya pocas dudas de su funcionamiento. Eh, Hay que tratar de que los test unitarios sean siempre de una simplicidad tal que uno lo vea y no tenga duda de lo que está haciendo. A veces eso no es tan fácil de lograr y bueno, hay que tratar de trabajar para lograr eso. Bueno, entonces vayamos un poquito al ejemplo que teníamos. Yo hice
esta imagen, digamos, donde estoy mostrando, estos son los cinco países que tiene cargada la tabla, digamos, lo que están pintados en verde son los registros, y aquí serían los distintos casos que tenemos que vamos a considerar en esta prueba, ¿no? Al principio, por ejemplo, voy a hacer, me voy a concentrar en este caso, que tengo un page number igual 1 y page size igual 1. O sea que yo estoy parado en la página 1 y quiero que me traiga una lista de un país. En este caso me debería traer el primero, que es Andorra. ¿Tá? Entonces, lo primero que tengo que hacer es programar un test que falle, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? Tengo que lograr un test que falle. Para hacer esto voy a crear un nuevo objeto, ¿sí? Nuevo objeto, new knowledge, perdón, le erré a la opción, object. ¿Y qué tipo de objeto voy a hacer? Bueno, voy a hacer un objeto del tipo perdón, ¿dónde estoy aquí? Acá, el objeto de test, un tipo de test unitario, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle un nombre, country get all, porque voy a traer todos los países, paginadas, así un nombre más o menos que sea fácil de recordar. Entonces creo como primera cosa el test unitario. En el test unitario, por ahora no tengo absolutamente nada, pero entonces, ¿qué es lo que yo dije que iba a probar? Bueno, voy a probar habíamos dicho que teníamos va a recibir un page number y un page size de igual a 1. Entonces, la primera cosa que tengo que hacer es crear, digamos, lo que voy a probar, ¿no? Country collection es igual a count. Bueno, y acá sí voy a poner el objeto que voy a crear, digamos, el programa que voy a empezar a generar. Y habíamos dicho que iba a recibir como parámetro un page number y el page size. ¿Sí? Como ven, hasta aquí no tengo absolutamente nada. O sea, en realidad tengo el testeo unitario, pero el objeto que voy a testear todavía no lo tengo. Puedo definir las variables estas, digamos, las defino como, yo ya tengo dominios definidos y los defino como numérico de 8, como ya habíamos dicho. Y también me paro aquí y le digo, bueno, quiero también crear el country collection. Como la transacción country es un business component, ya me lo toma como un tipo y como puse la palabra collection, ya se da cuenta que es colección y le pone true. ¿Sí? O sea, hasta ahí tengo las variables creadas, me falta crear el objeto propiamente dicho. Bueno, ahí puedo utilizar una funcionalidad de GNexus que me permite crear el objeto seleccionado. Y aquí tengo la opción de generar o un procedure o un data provider, que va a ser lo que voy a generar en este caso. Veo que la salida es un country, acá no lo está tomando como si fuera collection, tendría que corregirlo ahora después. Y dice que tiene un parámetro de entrada numérico y otro parámetro de entrada numérico, que son los dos parámetros que le puse en ese momento, en ese caso, y me generó el data provider que quería. Si lo abrimos, vemos que únicamente tenemos los parámetros, pero en el código no tiene absolutamente nada, y podemos ver, como habíamos visto, que el output era el business component de country, pero no le puso que era collection, entonces se lo agrego. Salvo este objeto. Bueno, y hasta aquí estoy. Lo que yo quería programar era este primer caso, que era page number igual 1 y page size igual 1. ¿Sí? Entonces, puedo venir aquí y lo pruebo. ¿Sí? Page number igual 1, page size igual 1. ¿Y qué es lo que podría llegar a chequear aquí? Bueno, una de las cosas que puedo chequear es que el país, digamos, en la lista de países que me devuelva sea de 1, que era el caso que yo quería hacer. Entonces puedo poner acá, por ejemplo, tengo, si yo estoy utilizando GXTest para hacer estas pruebas,
Entonces puedo buscar, sé que existen una cantidad de comandos, 4, para poder hacer chequeos de asserts en los testeos unitarios. Entonces puedo chequear, por ejemplo, que el número de, yo espero que me llegue un registro en country collection count. O sea, lo que estoy diciéndole acá es que quiero caso 1, page number igual 1, page size igual 1. Y lo que estoy tratando de decirle acá, digamos, lo que está haciendo esto es que estoy esperando un solo registro en esto, digamos que es la cuenta de la colección, y esto es un mensaje que va a mostrar cuando pruebo, cuando corro el test. Entonces lo que hago aquí es únicamente corro este test. Vemos aquí la ventana de salida. Se especifica el test. Ahí me está diciendo que me equivoqué en algún lugar en ponerle el nombre. Y es acá. Por lo tanto lo voy a correr nuevamente digamos, porque si no le estaba pasando el parámetro equivocado. Como ven, esta corrida falló, pero también como tenía un error, vamos a arreglarlo. Y lo que está haciendo acá es ejecuta este programa y luego ejecuta esta sentencia, que lo que hace es compara. Si los resultados son iguales, está todo bien, y si no, muestra esta ventana de error, que es esperaba 1 y obtuve 0. Bueno, entonces acá es que empieza realmente la primera programación, digamos, de todo esto, porque yo le estoy diciendo a este programa que recibe un page number y un page size, pero por el momento no le puse absolutamente ningún código, no programé nada en él. Entonces lo que yo puedo hacer es, bueno, decirle, bueno, qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, que me devuelva el country code y el country name de esta tabla, ¿sí? Y lo voy a correr nuevamente, sabiendo que todavía no hice nada como para que esto funcione correctamente. Todo este test debería volver a fallar, pero la idea es que, bueno, falle de una forma distinta, por lo menos. Estaba esperando un 1 y ahora obtuve un 5. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que obtuve 5 registros, lo cual es razonable. Yo tengo un data provider que lo que le estoy diciendo es devolverme todos los registros de que están en esta tabla. No es lo que quiero, pero es un poquito, me voy aproximando un poco a la realidad que quiero. Entonces ahora sí tengo que tratar de lograr que me devuelva lo que yo estoy buscando. Bueno, una de las posibilidades es agregarle. El data provider tiene la posibilidad de definir cuántos registros quiero que me devuelva, y eso se hace con la palabra clave count. Count igual page size, o sea que entonces yo estoy recibiendo page number y page size, y lo que estoy diciéndole acá es, bueno, pasale, devuélveme solamente page size, y ahí sí vuelvo a correr este test. Lo corro nuevamente y esta vez tengo un poco más de suerte. Ya obtengo que el primer caso de esta prueba funciona correctamente en cuanto a la cantidad de registros que me está devolviendo. Entonces, bueno, puedo llegar a pasar a, digamos, la segunda prueba de esto. Entonces, lo que yo sé que me está devolviendo un registro, pero en realidad no sé cuál es el contenido de ese registro. Entonces, yo acá puedo hacer un segundo assert con esta misma corrida, y puedo decirle, bueno, yo quiero probar que por ejemplo, el string que me devuelva sea un valor válido.
Entonces yo puedo poner un valor inválido de entrada, de gusto, para ver que, digamos, para asegurarme de que este testeo falle y después agregarle lo que efectivamente yo quiero que pase, ¿no? Caso 2, page number igual 1, page size igual 1. O sea, lo que le estoy diciendo aquí es, quiero que compares, en mi valor esperado va a ser un XXX, lo cual es erróneo, yo sé que es erróneo, y, y esto es que me devuelva en una variable JSON el contenido de lo que me está devolviendo. Este false es porque, como es un data provider, yo quiero que solamente me devuelva los campos visibles del business component. Perdón. Es un detalle, no le hace al ejemplo que estoy tratando de mostrar. Entonces vuelvo a correr estos tests. Si bien ahora el primero debería seguir funcionando correctamente porque yo no hice absolutamente nada para arreglarlo, eh, el segundo está fallando. ¿Por qué? Porque lo que dice es, eh, yo puse que esperara un XXXX y en realidad me está devolviendo correctamente el valor de AD y Andorra, que es digamos, el código del país, del primer país que yo tenía cargado. Entonces lo tomo como bueno esto, ¿sí? Y digo, ahora, digamos, puedo mantener este test si me interesa, ¿sí? Entonces puedo llegar a decirle, no sé, por ejemplo, define una variable que se llame JSON primer first country, por ejemplo, y van a ver que esto les da correctamente. Eh, el JSON y el comparador es bastante sensible a lo que es el contexto del coso. Siempre conviene poner JSON, ¿cómo es que se llama? Comprimidos por herramientas y no hacerlo así a mano como lo hice yo. Bueno, entonces tenemos superado el primer test, ¿sí? O sea, ya le agregamos el primer caso, perdón, con 1, 1, es este caso que estamos aquí. Entonces, ahora puedo pasar al caso que tengo una página 1 y un tamaño de página 2, ¿sí? Ya una vez que vamos tomando un poco más de velocidad, digamos, en esto, de práctica, podemos escribir, si voy al fin de aquí, voy a agregar varios blancos porque si no después no me deja, y entonces voy a ir al caso 2. Entonces dijimos que era page size igual, page number igual 1 y page size igual 2, ¿sí? Y este es el caso 2.0 y page size igual 2. Entonces lo pruebo y lo corro, ¿sí? Bueno, aquí yo puse, perdón, dejé el, el 2, bueno, tengo este caso que falla en este caso, perfecto, entonces cierro esto que ya no me interesa más, la Navigation View también lo puedo cerrar, y entonces le pongo que tengo un 2 aquí, 2, 0, y lo corro nuevamente, ¿sí? O sea, esto me debería andar correctamente. Bien, si recorremos el ciclo que habíamos dicho que teníamos, pasamos de tener un caso que falla a un caso exitoso. Tenemos que pasar a la etapa de refactoring. Si yo entro a revisar un poco el código, veo que me estoy repitiendo mucho por ejemplo, en este mensaje que estoy poniendo acá, que lo estoy poniendo acá, tengo cosas repetidas, sería bueno tener... eh,
Entonces puedo llegar a definir, bueno, me conviene empezar a poner algo así que sea case ID igual 1 y entonces acá, por ejemplo, ponerle algo format caso porcentaje 1 page number porcentaje 2 page size igual porcentaje 3. Esto no es necesario, no es indispensable, a veces ayuda a que quede más claro el caso que estoy tratando de solucionar, sobre todo si tengo muchos casos de prueba, por ejemplo, para saber con qué parámetro lo estoy llamando. ¿Sí? Puede llegar a ser más adecuado para todo esto. ¿Y qué tiene de bueno esto? Bueno, que tiene de bueno que yo puedo casi que pasar casi que copiar esto en todos lados y me quedan sin tener que estar modificando más que el valor esperado, que en este caso es este. Acá le pongo que case ID igual 2 y ya me va quedando, ¿sí? Y acá, bueno, voy a hacer lo mismo para esto. Perfecto. ¿Sí? Entonces pues tengo, corrí una prueba, me dio todo verde, ahora hice un refactoring y debería correrlo nuevamente para asegurarme de que todo esté bien. Ahí vi que tuve un warning, que eso se pasa demasiado rápido, pero lo puedo ver acá. Variable case ID not defined, entonces tengo que definirla. ¿Sí? Le digo que agregue la variable, numérico de 4 puede ser. No creo que tenga más de casos, entonces vuelvo a correrlo. Ahora sí, sin warning, sí, sin nada, y veo que paso a estar en una situación nuevamente controlada y tengo el caso 2 más o menos resuelto. Entonces, bueno, puedo decir, bueno, ya solucioné este caso, supongo que son dos y supongo que están correctas, y paso a este otro que es el 2.2, ¿sí? No tiene mucha variación, ¿sí? Pero me tiene que devolver otros registros, no los mismos que los primeros. Este me debería haber devuelto AD y AE, ¿sí? Digamos, que son los códigos estos, y este me tiene que devolver AF y AG. Entonces, como prueba de esto, lo que puedo intentar es probar que el contenido de esto sea distinto del contenido de este otro. ¿Sí? O sea, es una de las pruebas posibles. También puedo poner resultados esperados, pero entonces, bueno, vamos a decir, bueno, voy a hacer el caso 3, digamos, que voy a correrlo con page number, perdón, vamos a copiar todo esto. Y quiero ponerme en la página 2. Y acá yo tenía Country Collection. Yo quiero comparar este Country Collection con este otro Country Collection y que sean diferentes. Entonces puedo decirle, bueno, acá por ejemplo le pongo Country 2 Collection. Me defino otra colección de countries. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder probar una prueba de una y otra. Y lo que puedo llegar a probar aquí es, digamos, otra de las funciones que tenemos aquí es el assert. Bueno, vamos a... Me defino, por ejemplo, una variable que son, no sé, is equal. Esto es variable como es
como empieza con is, me lo define como booleana, ya está bien definida. Y lo que hago es acá, comparo country collection igual a country collection 2, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá es, si is equal va a valer true si estos dos son iguales, ¿no? Podría haberlo escrito de otra forma, pero bueno, si quieren lo hacemos más fácil. If country collection es igual, entonces le pongo is equal es igual true, else is equal es igual false. Sí, solamente con el fin de tener un poquitito más de claridad. De la otra forma también quedaba suficientemente claro, pero bueno, por las dudas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Esto va a correr una vez, va a dar este resultado, va a correr otra vez y va a guardar este otro resultado. Y lo que estoy haciendo acá es eh, comparándolos uno con el otro. Vamos a comparar en realidad el toJSON para que sea más fácil de visualizar. Y si el JSON es igual, el contenido. ¿Sí? Y entonces después podemos preguntar, bueno, si hacer true, si el valor is equal, quiere decir que son iguales, entonces puedo poner este caso, por ejemplo. Este mensaje. Va a decir caso 3, page number igual 2, page size igual 3 y algo más. Si quisiera ponerle acá, puedo ponerle deben ser diferentes. Y lo corro. No está mal, yo ya sé que está mal, pero bueno, igual lo quiero mostrar. Porque este va a dar un verdadero, ¿sí? Yo lo que tengo que probar acá es que no son iguales, ¿no? O sea, lo que tengo que probar es que, digamos, la ejecución de uno y otro no son iguales. En este caso van a ser iguales, ¿por qué? Porque todavía yo no programé efectivamente el paginado. Lo único que programé acá es que me devuelva una cantidad de registros, pero acá en este caso me está devolviendo siempre lo mismo. Si quieren, para poder verlo, podemos agregar aquí, digamos que me muestre el contenido de ambas variables por una variable digamos, un mensaje en pantalla. To JSON. Sí, digamos, lo voy a poner bastante no muy prolijo porque esto lo voy a eliminar rápidamente. Entonces, si ustedes comparan estos dos resultados, ven que son exactamente iguales, ¿no? Y yo lo que quiero es lo que habíamos dicho, que este caso me debería devolver esto y este otro caso me debería devolver Afganistán y Antigua y Barbuda, otros países que están ahí. Bueno, entonces ahí sí ya tengo un caso que falla y tengo que ir a programar ese caso. El motivo por el cual esto no está funcionando correctamente es porque yo debería ponerle aquí la cantidad de registros que tiene que saltear, ¿sí? Es la otra parte que tiene el data provider. Por ejemplo, en este caso le puedo poner skip.
¿Cuántos registros tengo que saltar? Y bueno, eso está documentado dentro de las cosas que tiene el data provider, ¿sí? Es el ejemplo que tiene el data provider en el wiki de GNexus. Usa una pequeña fórmula, ¿sí? Que es muy sencilla, que es para justamente lograr el efecto ese del paginado, ¿sí? Que es así, es para no tener que escribir la copia, es page number -1 por page size, o sea que lo que es, si yo estoy parado en la página 1, esto va a dar 0 y entonces va a saltar ningún registro, y cuando estoy en la página 2, que es este el caso, 2 menos 1 me va a dar 1 y va a saltear page size registros, o sea, va a saltear la cantidad de registros que tiene una página. Por lo tanto, con eso debería estar correcto. Yo corro nuevamente el test y una vez que lo corro, digamos, todos los tests pasan correctamente, y si vemos el mensaje aquí que estoy mostrando en pantalla, veo que efectivamente me está mostrando los registros que yo efectivamente quería. Entonces, ahora una vez que tenemos el caso funcionando correctamente, pasamos a la etapa de refactoring, o sea, de donde tengo que efectivamente dejar el código como a mí me gusta para que esto funcione correctamente. Bueno, lo primero que voy a hacer es borrar estos mensajes para que no ensucien el código de la prueba. Y después la otra cosa que veo acá es que el caso 2, por ejemplo, tiene una ejecución, y el caso 3 tiene una variable, en este caso esta, que depende del caso 2. Esto no es nada, nunca es bueno, ¿sí? Siempre es bueno tener casos que sean totalmente independientes, cosa que si yo pueda el día de mañana quiero correr solo el caso 3 debería funcionar sin, no tendría por qué tener que ejecutarlo, podría ejecutarlo solo ese testeo sin tener que preocuparme por los otros, digamos. Si yo comento este código, por ejemplo, el caso 3 es el que va a fallar, pero en realidad no es por él. Entonces, lo que yo recomendaría en este caso es volver a ejecutar esto, ¿sí? En el caso 3, volver a ejecutar, es algo que no demora demasiado, y entonces, pero logra que el caso 3 sea totalmente, como decirlo, autocontenido, ¿sí? Por lo tanto, hice una modificación, voy a correr nuevamente el test y veo que debería ver que esto está funcionando todo correctamente, ¿sí? Entonces ya voy teniendo como una cierta red de contención, o sea, yo ya sé que si todos estos casos pasan, quiere decir que está el código, por lo menos esos requerimientos están funcionando correctamente. Entonces yo puedo modificar el código con relativa tranquilidad. Ahora, pasando ya al caso número 4, que es este, digamos, tengo un page number igual 3 y page size igual 2. Quiere decir que esto quiere decir que tiene que saltear los, las dos primeras páginas, ¿sí? O sea, estoy aquí, esta es una página, esta es la segunda página y esta es la tercera página. Estoy parado aquí y lo que tengo que chequear es que, a pesar de que le puse un page size igual 2, me debería devolver solo un registro. Bueno, vamos a programar eso. Copio esto. Caso igual 4. Dijimos que era page number igual 3, page size igual 2. Esto, y bueno, lo que debo controlar es que, por ejemplo, sea el registro este sea de, si lo pruebo así, esto es efectivamente, si lo corro aquí, este caso debería funcionar correctamente, pero yo ya sé lo que estoy esperando. No estoy en este caso agregando una funcionalidad nueva, sino que lo que estoy haciendo es solamente haciendo un chequeo de borde, digamos. Este caso en sí no está agregando demasiado,
demasiada información, sino que solamente estoy chequeando que esto funcione correctamente. Podría, digamos, no incluirlo dentro de las pruebas de esto, porque en realidad no voy a lograr que falle de una forma con un requerimiento que yo no tengo. ¿Sí? Estos también son casos de borde, digamos que yo estoy yéndome afuera de la pantalla, digamos, de la tabla, ¿sí? Y eso lo vamos a probar. Y otro caso que quiero tener es un caso, por ejemplo, que es el page number igual 0 y page size, cualquier cosa, quiero que me devuelva todos los registros. ¿Sí? Bueno, vamos a probarlo. A ver si lo pongo aquí. Esto me lo voy a saltear porque son casos muy parecidos. Entonces vamos a probar este, que es page number igual 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ir al 7. Por ejemplo, pongo... Perdón. Copio esto. Page size. Caso 7. Dije que era page number igual 0 y page size igual 1. ¿Sí? ¿Y qué es lo que debería obtener aquí? Supongo que voy a querer tener un largo 5. ¿Sí? Lo corro nuevamente. Bueno, ¿y qué es lo que encontramos aquí? Acá encuentro, primera cosa, esto es una excepción. Una excepción quiere decir que el programa no llegó a ejecutar correctamente porque canceló de una forma equivocada, digamos, ¿sí? El programa no pudo chequear cuáles eran los resultados del test porque el programa canceló. Entonces, si lo vemos aquí, vemos que si yo le paso un page number igual 0, esto me queda menos 1, y si lo estoy multiplicando por, en este caso, el page size, que era 1, esto me queda un valor negativo. Entonces yo le estoy pidiendo que me devuelva un país, pero empezando en el valor menos 1. ¿Sí? Y eso es un valor incorrecto para la base de datos. En este caso le llega al menos 1 a la base de datos. Eso GeneXus a lo mejor lo debería controlar. Yo ya lo reporté, que creo que para mí esto es un error que podría llegar a mejorarse. Pero bueno, mientras tanto nosotros tenemos que programar para que esto no suceda. Y bueno, una forma de programar para que esto no suceda, ¿cuál sería? Bueno, podemos, por ejemplo, preguntar acá if, no sé, page number es igual a 0, distinto de 0, devuelvo eso. Y si no, le puedo devolver, por ejemplo, 1, ¿no? El 1 está mal, pero igual se lo pongo ahí para que quede correctamente, ¿no? Acá me está diciendo que tiene un valor no esperado, bueno, porque el if efectivamente tiene que ser. Y acá le pongo, vamos a ponerle 0 porque es el valor correcto. Lo que estoy diciendo es, si el valor es distinto de 0, devuelve el valor anterior, digamos, lo que estaba devolviendo siempre. Y si no, devuelve 0. Corro los tests. Me está dando un error. Había puesto. Ahí está correctamente. ¿Qué es lo que no le gusta ahora? Muy bien, sí,
Eso es muy fácil equivocarse en esa sintaxis, o por lo menos yo me equivoco muy a menudo. Y vemos que yo espero 5 pero me está devolviendo 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, que está pasando que cuando ahora no cancela el programa, lo cual ya es un paso importante, pero yo dije que quiero que cuando me pasen page number igual 0, me tome el valor máximo de la cosa, y eso no lo estaría logrando. Entonces tengo que corregir nuevamente el programa. ¿Para qué? Para hacer que si el page number es 0, el page size sea de un tamaño suficientemente grande. Esto es una forma bastante, digamos, como peligrosa de hacer estas cosas, pero bueno, si el page number es distinto de 0, es esto. Y si no, acá lo que debería devolverle sería, no sé, ¿cuál es el valor máximo del page size? Y bueno, vamos a ponerle, en este caso, habíamos dicho que era 8. Este sería el valor máximo ese, de ese número. Entonces, si el valor es distinto de 0, me devuelvo esto. Y si no, vuelvo a este caso. O sea, va a tener page size, a no ser que ahí me pase un 0, por lo tanto va a valer 99999. Corro de vuelta la prueba. Y ahora sí llego a tener digamos, el registro correcto con todo lo que yo quería cargar. Eh, bueno, puedo ir al último caso que tenía previsto mostrarles, que era poner un page number ya distinto de 1 y page size igual. Pero como ya estoy llegando al límite de tiempo que me había establecido, lo que les quiero mostrar es, una vez que ya tengo este programa suficientemente maduro, digamos, como para poder utilizarlo, puedo llegar a hacer una prueba un poco más extensiva de esto. Y una forma de hacerlo es utilizando las funcionalidades que nos brinda GXTest. En GXTest tengo la posibilidad de, si ustedes van por en la parte de eh, las propiedades a nivel de versión, puedo yo decirle de qué forma, qué algoritmo quiero que utilice para la generación automática de casos de prueba. En este caso, yo le estoy diciendo, digamos, hay varios algoritmos. Por ejemplo, el random combination genera números o strings randómicos y los combina hasta la cantidad de casos que yo le pida. Producto cartesiano me pide un conjunto de valores y hace todas las combinaciones posibles de eso. Y después está este otro pairwise que permite hacer pares inteligentes de tal forma de tratar de cubrir la mayor cantidad de casos con una combinación de pares eh, más inteligentes. Yo para mostrar ahora voy a hacer una corrida con producto cartesiano que me pida los valores y que genere hasta 100 pruebas. Son muchas, son demasiadas, es solamente para poder mostrarlo en este caso. Entonces le doy acá Create Unit Code, me muestra los parámetros que recibe el programa que esto, y acá yo puedo elegir, digamos, nuevamente cuál es el algoritmo que quiero usar. Puedo decirle también que utilice un separador específico para separar campos, para separar, digamos, los valores acá. Y aquí yo le voy a elegir, bueno, que use -1 en page number. Acá sí puedo probar todos los valores de borde que se me ocurran, porque es relativamente fácil generarlos, ¿no? ¿Sí? Entonces estoy probando con -1, 0, 1, 2 y 999999. Y también voy a probar con exactamente esos mismos valores acá en, en estas pruebas. Y le doy confirmar. Esto lo que genera una ejecución, como está aquí,
del programa que estoy testeando y después chequea un valor esperado contra un valor, digamos, que yo le ingresé. Yo en este caso todavía no le ingresé absolutamente ningún valor, por lo tanto, lo que lo estoy usando acá es como para ejercitar el programa y ejecutarlo con muchos parámetros distintos para ver si tengo algún problema, ¿no? Como dije, le pongo el false porque está devolviendo una collection de business component, por lo tanto conviene compararlo de esa forma. Y ustedes pueden preguntar dónde están los datos. Los datos están contenidos, los datos de la corrida, digamos, de los parámetros de esta ejecución, están contenidos en este data provider, que lo vamos a ver ahora. Y entonces esto lo que tiene es una estructura similar a la que hicimos hace un ratito, digamos, pero lo habíamos hecho en forma manual. Y tengo un page number -1, page size -1, y acá debo poner qué es lo que estoy esperando, ¿no? En este caso, claramente yo, si fuera a hacer la primera prueba, esto lo borraría todo porque yo sé que esto no me debería devolver nada válido. Pero entonces vamos a hacer una primera corrida y vemos a ver cuál es el resultado esperado. Esto lo que hace es, va a ejecutar y bueno, ejecuta el primer caso, el segundo caso y en el tercero cancela. ¿Y cuál es el caso que cancela? El tercer caso que cancela es el caso 3. Vamos al caso 3. Entonces, cuando le pasa un page number menor que 1, perdón, -1 y un page size de 1, cancela. Entonces, bueno, ahí ya tenemos que entrar a ver qué es lo que está mal en nuestro programa, por qué está logrando cancelar. Page number es distinto de 0, sí, va a ser page size. Page size habíamos dicho que era 1, en lo cual eso estaría correcto. Acá, page number distinto de 0, sí es distinto de 0, pero es -1. -1 me da -2, este número le está pasando este número como -2. Por lo tanto, acá yo en vez de poner menor que 0, digamos, distinto de 0, podría poner un menor que 0. Y nuevamente venir y correr los programas. Nuevamente me está dando mal y entonces tengo que ya empezar a ver un poquito más en detalle qué es lo que está pasando. Acá hay algo que está medio raro, digamos, ya es un poco difícil de determinar cuál es el error porque no es fácil en esta estructura que estamos acá de cómo lo manejamos. Entonces, bueno, puedo llegar a ¿cómo es? A reorganizar un poco el código de esto para que me quede más fácil para las próximas veces. Entonces, digamos, otra forma de cargar un data provider, otra forma no, es la misma forma, pero nada más que para que quede un poco más fácil del manejo de, de las variables, puedo escribirlo de esta forma. Y entonces aquí puedo tener un poco más de control de los casos que estoy definiendo, ¿no? O sea, de qué variables le estoy pasando en cada caso. Entonces pongo, por ejemplo, así y este le pongo skip. El que es más complicado, la parte del skip, el page size. Hasta el momento no hemos encontrado mayores inconvenientes. Sí. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es diciéndole nomás cuando
se pueden hacer cosas de este estilo, digamos que si el número es, perdón, acá debería haber puesto, si es menor que cero, si es mayor que, si es mayor que uno, poner esto, mayor o igual que uno, poner esto, y si no, poner cero. Está bien. Y entonces lo pruebo nuevamente. Me falta un paréntesis aquí. Si yo le doy un run unit test sobre un objeto, me va a correr todos los tests que tenga definido ese objeto. Ahí ya vi que tengo dos warnings aquí. ¿Sí? Y entonces empieza a correr, primero corre los test unitarios que ya habíamos definido antes y después corre los test unitarios que tiene definido directamente el objeto. O sea que acá tenemos dos tandas de test unitarios. Y vemos que en el caso, el que viene después del 15, o sea el 16, tenemos otra cosa que está cancelando. Entonces podemos verlo, venir aquí y efectivamente revisar cuál es el caso 16. Lo vemos aquí, el caso 16. Es un caso que, en este caso el page number es 2, pero el page size es -1. ¿Sí? Estamos teniendo algún problemilla con la variable page size. Entonces vemos que yo no estoy haciendo ningún control cuando el page size es -1. Solamente lo que estoy diciendo acá que es que el page number sea distinto de 0, me devuelva un... Le está pasando esto aquí, ¿no? O sea, en count está poniendo -1 y eso hace que, a ver cuál es el error que efectivamente daba. No, lo que está pasando es que le está dando -1 el otro. Le está dando negativo el otro. Entonces vemos aquí nuevamente, a ver dónde estamos. ¿El page number es mayor o igual que 1? Sí, es mayor o igual que 1. Porque estamos en el caso de, o sea, 2 y -1. Entonces, el valor perdón, este también lo voy a cerrar y este también lo voy a cerrar. O sea, esto es 2 por -1. -1 me da 1 y el page size es -1, por lo tanto el valor de skip queda negativo. Bueno, acá yo tengo que hacerlo lo más rápido como para poder superar esta prueba. Entonces puedo decirle que skip es igual 0 if skip es menor que 0. ¿Sí? Esta forma de programar también funciona acá en los data providers. ¿No? Esta sintaxis también funciona. Entonces yo puedo ejecutar nuevamente estos tests, a ver si están todos definidos correctamente. Pasaron estos 5, lo cual es toda una tranquilidad. Y ahora puedo probar con estos otros, a ver si efectivamente pasan sin problema. Y todos estos corrieron y funcionaron, digamos, no cancelaron, no quiere decir que hayan funcionado correctamente, todos fallaron, pero ninguno canceló. Entonces acá yo puedo empezar ahora sí a ver cuáles son los casos que me interesa eh, revisar con más detalle y si vale la pena pasarlos a las pruebas que me interesan. Todos los casos que son de borde, digamos, no es algo que me interese así mayormente. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver el caso, ¿cuál era este que estamos viendo? El caso 1. ¿Sí?
tengo un, estoy recibiendo todos los, estoy obteniendo, digamos, todos los. Lo que tiene de bueno esto es que yo puedo, en la prueba, puedo llegar a decir acá, por ejemplo, eh, message format. Digamos, acá tengo toda la potencia de programación de los data providers, perdón, de los procedimientos. ¿Sí? Y puedo hacer, digamos, lo que a mí me parezca bueno. Entonces, por ejemplo, puedo decirle acá que muestre el count y que te muestre también el contenido de lo que está devolviendo. Recuerden que acá en esta etapa estamos en la etapa de lograr que un test falle. Acá logramos, vamos, no sé, 40 tests que fallan, pero no quiere decir que esté correcto. Digamos, lo que estamos haciendo acá es eh, test case data punto return value y esto vale la pena hacerlo, sí, digamos, como para practicar un poco. Y me está faltando como primer parámetro, que fue el que puse primero, es el test case, test case ID. No sé si ya se marearon un poco, pero lo que estoy tratando de hacer acá es hacer una corrida. Después que ejecuta cada uno de los casos, va a mostrar un mensaje en pantalla de cuáles son las cosas que está haciendo. Y este es el assert que va a hacer para el caso en particular. ¿Sí? Es para que sea un poquitito más visual la forma en que estamos mostrando. Y entonces acá lo que me dice es que me está faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente faltan paréntesis. Lo corro nuevamente. Y bueno, y acá tenemos toda la corrida. Por ejemplo, con page number -1 y page size -1, count dio 5. Y bueno, acá es que hay que entrar a ver por qué es que en estos casos me está devolviendo todos los registros. Esto puede llegar a ser una funcionalidad deseada o puede llegar a ser una funcionalidad que esté incorrecta. ¿Sí? Si yo le paso un page number negativo y un page size negativo, los dos, eh, no estaba claro dentro de las especificaciones de los requerimientos qué era lo que debe hacer. Entonces, claramente es un caso de borde que hay que investigar y ver a ver qué es lo que está pasando. Después, por ejemplo, tomo este otro que es page number -1 y page size 1 y me devuelve solamente un país. ¿Es correcto esto? Y bueno, depende si decimos que el page number tiene que estar en el lugar correcto o no. Digamos, si es negativo, si me posiciono en el 1 o no. Bueno, esa es parte de la gracia de esta forma de programar. O sea, yo tenía un programa extremadamente sencillo, pero a medida que uno lo prueba, va viendo que no es tan sencilla
ni la definición de los requerimientos, ni los requerimientos no están tan claros como uno piensa en un principio. Entonces, esta forma sencilla de hacerlo nos permitió por lo menos encontrar dos ejecuciones en las cuales el programa cancelaba, y eso hubiera sido, si llega a producción, hubiera sido un problema bastante más serio. Eh, Toda esta forma de trabajo a mí es una forma de trabajo que me gusta y me está dando buenos resultados. Lo que habitualmente hago es termino de revisar cuáles son los casos acá que me convencen o que no me convencen, los paso al objeto de testeo más habitual, digamos, el objeto este que yo estaba programando acá, y a su vez modifico todo, digamos, muevo a la carpeta que corresponda y demás para dejar todo más ordenado. Y una vez que termina, esta prueba ya queda disponible dentro de la base de conocimiento como para poder ser ejecutada con una herramienta tipo MS-Build con los test unitarios. Eh, Toda una historia nueva, digamos, aparte de todo esto, es la posibilidad de tener mock de base de datos. O sea, nosotros aquí estamos teniendo programas que dependen del estado de la base de datos. O sea, estos programas están dependiendo de que yo tenga cargado en la base de datos este conjunto de datos. O sea, que tenga 5 registros, que el primero sea Andorra y demás. Todo eso se puede evitar utilizando una cosa que se llama mock, o sea que estoy simulando la base de datos. Y bueno, y eso se puede hacer a través de registro aquí del mocking de la base de datos, pero eso lo vamos a dejar para un próximo video porque ya estoy muy pasado con respecto a lo que venía hablando. Muchísimas gracias.